Queridos alumnos, en este video voy a compartir con ustedes un experimento en torno a la palanca. La palanca quizás sea la máquina simple más popular de todas. Su uso se remonta a la prehistoria y seguramente en nuestros juegos de niños, sin saber que la estábamos utilizando, la hemos usado más de una vez. Fue recién en el año 250 a.C. cuando Arquímedes descubre los principios de la palanca. Como todo tipo de máquina simple, la idea de la palanca consiste en vencer una resistencia de gran intensidad utilizando una fuerza motriz menor. La palanca está compuesta de una barra rígida situada sobre un punto de apoyo que se llama fulcro. El funcionamiento de la palanca requiere de tres fuerzas. Una de ellas se denomina potencia y es la fuerza que utilizamos en una parte de la barra para vencer la resistencia. La distancia al punto de apoyo se conoce como brazo de la potencia. La otra fuerza se conoce como resistencia y es la fuerza que ejerce sobre la barra un cuerpo que deseamos mover. Su distancia con respecto al apoyo se conoce como brazo de la resistencia. Por último, tenemos la fuerza normal. Para que la palanca esté en equilibrio de traslación, debe cumplirse que la suma de las tres fuerzas sea cero. Recordemos que las fuerzas son vectores. Por otro lado, para que la palanca esté en equilibrio de rotación, es necesario que el momento de la fuerza total sea nulo. El momento de la fuerza de la potencia y el momento de la fuerza de la resistencia tienen la misma dirección, pero sentido contrario, ya que una la haría rotar en un sentido y la otra en el otro. Por lo tanto, el hecho de que la suma de los momentos de la fuerza sea nulo implica que menos F por dF más R por dr sea igual a 0, ya que, como les dije, los momentos de la fuerza corresponden a la misma dirección, pero sentido contrario. Y eso nos da lo que se conoce como ley de las palancas, lo cual significa que la potencia por su brazo de potencia debe ser igual a la resistencia por el brazo de la resistencia. De ahí se puede observar lo siguiente: la potencia es igual al brazo de la resistencia sobre el brazo de la potencia por la resistencia. Ahora bien, si el brazo de la resistencia sobre el brazo de la potencia es menor o igual que 1, es decir, si el brazo de la resistencia es menor o igual que el brazo de la potencia, entonces la potencia es menor o igual que la resistencia. Eso significa que podemos vencer una resistencia con una fuerza menor que la misma, con la condición de que el brazo de la fuerza sea mayor que el brazo de la resistencia. Existen diferentes tipos de palanca. El que vamos a mostrar en el experimento que les presento a continuación se conoce como palanca de primer género. En este experimento, la resistencia está constituida por dos discos de 5 kilogramos cada uno, con lo cual la podemos pensar como si fuera un único cuerpo de 10 kilogramos. La potencia está representada mediante una pequeña mancuerna de 3 kilogramos. Vamos a suponer que el fulcro se encuentra a 20 centímetros de la resistencia. Entonces, el brazo de la potencia es igual a la intensidad de la resistencia dividida la intensidad de la fuerza por el brazo de la resistencia, lo cual podemos aproximar a 67 centímetros. Observemos que en ese punto la potencia, que es inferior con sus 3 kilogramos a la resistencia de 10 kilogramos, la puede elevar. Si aplicamos la misma potencia en un punto más cercano al fulcro, no levanta los 10 kilogramos. Bueno, mis queridos alumnos, espero que este simple experimento les haya servido para comprender un poco más a fondo lo que en clases hemos visto de manera teórica práctica. Un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo.